¿Y si te dijera que en Vietnam existe un lugar único, protegido desde hace siglos por miles de montañas de roca afiladas que se elevan verticalmente hacia el cielo? Un lugar donde la vida transcurre literalmente sobre cursos de agua tan tranquilos que parecen inmóviles en su fluir. Pues bien, este lugar existe de verdad y se llama Ninh Binh. Ninh Binh se encuentra a unos 95 kilómetros de la capital, Hanoi. En auto el trayecto suele durar entre 1 hora y media y 2 horas. Decidimos llegar hasta acá porque Ninh Binh es un sitio lleno de joyas auténticas para descubrir. Nosotros, para conocer todos estos lugares, rentamos esta moto en el lugar donde nos estamos hospedando. Un lugar que por supuesto les recomiendo. La comida es deliciosa, la gente súper amable y el cuarto muy bonito. En estos días el clima va a estar bastante feo, así que no perdamos más tiempo y subamos de una vez a la silla para aprovechar el buen día. El primer lugar que vamos a conocer es Hoa Lu, la cuna de la identidad vietnamita. Ninh Binh, o más concretamente Hoa Lu, fue la capital del primer estado centralizado e independiente de Vietnam. Esto ocurrió a final del siglo X y principio del siglo XI. Fue aquí donde se consolidó la independencia del país tras siglos de dominio chino. Caminar hoy entre sus templos antiguos es sentir el peso de 1000 años de historia. Hoy, aunque los palacios originales de madera han desaparecido con los siglos, el trazado de la antigua capital sigue siendo visible. Lo que hoy podemos visitar son los templos construidos en honor a los emperadores. El templo de Dinh Tiên Hoàng, dedicado al hombre que unificó a las 12 facciones en guerra y se convirtió en el primer emperador de Vietnam. Al entrar te recibe un pedestal de dragón tallado en piedra, un símbolo de autoridad real que ha sobrevivido al tiempo. La luz aquí es tenue, filtrándose entre las vigas de madera oscura y el incienso, creando una atmósfera de respeto absoluto. En este momento estoy subiendo a una colina donde queda la tumba del primer emperador de Vietnam. Bastantes escalones y con esta humedad es un placer subir. Hola. Uy, se acercan, mira. ¿Quiere una foto? Bueno. Y bueno, acá abajo descansa el primer emperador de Vietnam, rodeado por rocas y vegetación. Estas son las últimas 2 semanas de viaje, después de 8 meses por Indochina. La verdad, chicos, es que estoy muy cansado. Estoy cansado físicamente, mentalmente. Las ganas de grabar están a lo mínimo. Me tocan esas 2 semanas y después unas merecidas vacaciones. Este viaje no fue fácil, para nada. Es que estuvimos como 8 meses con 35 grados de temperatura y una humedad increíble. Y mi físico lo acusó muchísimo. Durante millones de años el agua ha ido esculpiendo la roca caliza hasta crear estas formas dramáticas que emergen directamente de las llanuras inundadas. Es un ecosistema vivo donde el hombre ha aprendido a cultivar el arroz en los valles, navegando en pequeñas barcas de remos que son hasta hoy la forma más auténtica de recorrer este laberinto de agua. La experiencia más icónica ocurre en el río.
En Tam Kok, conocido como las Tres Cuevas, navegas por un río que atraviesa túneles naturales bajo las montañas, mientras las mujeres locales reman de forma única, usando sus pies. Ok, acá estamos. Nos vamos. Este paseo va a durar 1 hora y media. El señor ya se cambió los zapatos porque acá se rema así. Ah, no, es una señora. Qué pena. Y esto no es solo un truco para turistas. Es una técnica ancestral que les permite descansar la espalda y los brazos tras horas de navegación diaria. Lo que diferencia a Tam Kok de otros lugares es la simbiosis perfecta entre la actividad humana y la naturaleza. Aquí no solo ves montañas, ves a los campesinos trabajando en los arrozales que flanquean el río, creando un lienzo vivo que cambia de color según la estación del año. Si vas en abril o mayo, verás el valle teñido de un verde eléctrico. Si vas a finales de mayo o principios de junio, el valle se transforma en un mar de oro, justo antes de la cosecha. Nosotros fuimos en octubre y no vimos nada de todo eso, pero la atmósfera sigue siendo poderosa. Al atravesar las cuevas, la temperatura baja de golpe y la luz desaparece, dejando solo el sonido del goteo del agua sobre las estalactitas. La cueva más grande, Han Ka, tiene más de 120 metros de largo. Todo el paseo por este paraje de postal, además de épico, es muy relajante. Sin duda una experiencia que te recomiendo. Miren el color del atardecer hermoso. Esta es la mejor hora por hacer este plan. Okay. ¡Ay! Come on. Oh. Ya, y acá estamos. Come on, thank you. Bye. Bueno, ¿qué sigue? La imagen más icónica de este complejo es la puerta de entrada del templo Big Dong. Aquí un puente de piedra atraviesa un estanque que entre mayo y julio se llena de flores de loto rosas, creando un contraste visual asombroso con la piedra gris y antigua. Bueno amigos, acá estamos en otro lugar muy emblemático de la provincia de Ninh Binh. Estamos en la pagoda de Big Dong. Una pagoda construida en 1428, que quedó abandonada por muchos siglos y fue redescubierta solamente en 1705 por dos monjes que estaban paseando por acá. Encontraron esta pagoda en la naturaleza y se quedaron encantados por la paz y la tranquilidad que transmitía. Así decidieron restaurar la pagoda y ampliarlas. Hoy podemos observar 3 diferentes pagodas construidas en 3 diferentes niveles. El camino a lo largo de esos 3 niveles representa el camino hacia la iluminación. La pagoda inferior, que se encuentra tras cruzar el famoso puente de piedra sobre el estanque de lotos, se llama Ha. Tiene una base alta y techos curvos de 2 pisos. Las vigas están hechas de madera, de hierro y piedra. Subiendo unos 120 escalones se encuentra la segunda pagoda, la pagoda media. Es quizás la más espectacular, por así decirlo, porque está construida a mitad al aire libre y mitad dentro de la cueva.
Dentro de la cueva oscura, así se llama, que es el camino hacia la pagoda superior, la luz se filtra apenas por las grietas, iluminando antiguas estatuas y campanas de bronce grabadas. En la cima de la montaña encontrarás la tercera pagoda, la más pequeña, dedicada a la diosa de la misericordia Kwanam. Ahora nos vamos a un mirador. El mirador más famoso de Ninh Binh es sin duda Hang Mua, conocido como el Mirador del Dragón. Este lugar ofrece la panorámica más espectacular y reconocible de todo el norte de Vietnam. Pero la belleza aquí tiene un precio, una escalera de piedra de casi 500 escalones, que sube por la montaña casi imitando la forma de la Gran Muralla China. Es un ascenso exigente que te obliga a detenerte, no solo pero para recuperar el aliento, sino también para asimilar cómo el paisaje se va abriendo a tus pies. Me estoy quedando sin oxígeno porque estoy subiendo como 500 escalones. Y el sol no espera. Toca apurarse. Últimos escalones. Dale. Uy, parece que no se acaban esos escalones. Bueno, acá estamos. Oh Dios. Estuvo muy duro. Allí arriba te espera la figura que custodia la cima, un dragón de piedra gigante que se extiende sobre la cresta más alta. En la cultura vietnamita, el dragón es el símbolo del agua, la prosperidad y el poder, y verlo allí arriba, recortado contra el cielo, le da al mirador un aire de templo sagrado en las nubes. Al alcanzar la cima, el esfuerzo se olvida instantáneamente. A un lado tienes el río Ngo Thong, serpenteando entre los arrozales de Tam Coc. Desde aquí arriba, las barcas de remo parecen pequeños insectos navegando por una cinta de agua plateada. Te sientes un punto diminuto en medio de un océano de roca caliza. Bueno, además del paseo en bote de Tam Coc, también se puede hacer otro recorrido en canoa acá en Cha Nang, que es donde nos estamos hospedando. Con el tifón de los últimos 2 días hubo inundaciones por acá en Ninh Binh, pero que yo sepa, el embarcadero está abierto, funciona hoy. Miren, esta es nuestra habitación. Acá el agua subió de, yo digo, 1,5 metros. Bueno, llegamos acá a comprar el tiquete. Generalmente uno puede escoger entre 3 rutas diferentes, donde puedes visitar diferentes grutas y diferentes templos, pero como les dije antes, con este tifón, en el día de hoy está funcionando solamente una ruta, entonces todos van a hacer la misma ruta. Va a estar bastante concurrido y el paseo va a durar 2 horas y media, es bastante largo, entonces es importante cubrirse, bloqueador y llevar agua. Una de las diferencias con el paseo en bote de Tam Coc es que acá el bote se comparte. Necesitas esperar otras personas para que el bote se llene y pueda arrancar.
la belleza del paisaje se mezcla con la espiritualidad vietnamita, debido a la presencia de muchos templos pequeños a lo largo del recorrido. Es aquí en estos templos que parecen flotear sobre el agua que los botes se detienen para conocer esas joyas desde cerca. Uno de los puntos más cinematográficos es este pabellón de Tuy Dinh, una estructura de madera que se asienta solitaria sobre el agua, rodeada de montañas. Bueno, en este caso la encontramos literalmente en el agua, porque con las inundaciones el nivel del agua subió. Esto pero también le confiere un aspecto aún más encantador. Al frente del pabellón de Tuy Dinh se levanta un santuario oculto entre las montañas kársticas de Ninh Binh. Durante el siglo XIII, bajo la dinastía Tran, funcionó como una base militar estratégica de guerrilla para resistir las invasiones mongolas, utilizando el laberinto de ríos y cuevas como una fortaleza natural inexpugnable. Solamente más adelante, con la paz, este lugar se transformó en un centro espiritual. Es aquí que el rey Tran Nang Ton se retiró después de haber renunciado al trono para convertirse en monje. Mientras el bote regresa lentamente al embarcadero, queda la sensación de haber recorrido un lugar sagrado, un lugar que guarda los secretos de las primeras dinastías de Vietnam. Y como facto curioso, durante el recorrido por Cha Nang, hay una parada que rompe por completo la estética de los templos antiguos. Estoy hablando del set de rodaje de la película Kong, la isla Calavera. Sin embargo, es importante saber que, en un esfuerzo para preservar la autenticidad de la zona de la UNESCO, el gobierno decidió desmantelar parte del set hace un tiempo para devolverle al lugar su estado original. Nos falta conocer un lugar más que es la pagoda de Baay Dinh, el complejo de templos budistas más grande del sureste asiático. Baay Dinh es una ciudad sagrada donde la arquitectura tradicional se encuentra con una dimensión monumental. Este complejo es muy largo, todo el recorrido mide más de 6 kilómetros. Naturalmente hay diferentes atractivos, entonces vamos a ver qué hay para conocer en este lugar. Baay Dinh es un lugar de récords. En su gran salón se encuentra la estatua de Buda de bronce dorado más grande de Asia, una figura de 100 toneladas que domina el espacio. Uno de los recorridos más impactantes para los sentidos y también para el espíritu es el pasillo de los Arhats. Dos corredores interminables de casi 3 kilómetros que albergan 500 estatuas de piedra talladas individualmente, cada una con una expresión y gesto único. Esa es la torre de la campana que mide 18.25 metros. Adentro hay una campana de 36 toneladas hecha por artesanos de Hue. Es considerada la campana de bronce más grande de Vietnam, un récord que fue certificado en el 2007.
pero el complejo destaca sobre todo por su alta estupa, una estupa que guarda reliquias traídas de la India y ofrece una vista panorámica que deja sin palabras. Esta estupa mide 100 metros de alto, consta de 13 pisos y es la estupa más alta de toda Asia. Ahora vamos a tomar el ascensor porque se puede subir hasta el último piso. Lo fascinante es que el complejo se divide en dos, la pagoda nueva de dimensiones épicas y la pagoda antigua, escondida en una cueva en la ladera de la montaña. Para llegar a la original hay que subir 300 escalones de piedra. Allí, entre estalactitas, se siente la esencia del budismo primitivo. Es este contraste entre la humildad de la cueva y la majestuosidad de los nuevos templos lo que resume la ambición del Vietnam contemporáneo. Finalmente, otro lugar que vale la pena conocer en el corazón del casco antiguo de Hoa Lu son las dos estupas que se levantan del lago Ki Lan. Estupas de múltiples niveles que rinden homenaje a las 4 grandes deudas de gratitud del budismo, hacia los padres, los maestros, la patria y la humanidad. Es una estructura que combina la robustez de la piedra con la elegancia de los tejados tradicionales, creando un punto de fuga perfecto en medio del paisaje acuático de la ciudad. Y por supuesto, es un lugar muy acogedor para pasar una linda noche en Ninh Binh. Bueno chicos, se acabó el paseo y también se acabó la penúltima etapa de este viaje a lo largo de Vietnam. Mañana nos vamos de Ninh Binh y vamos a conocer el último majestuoso lugar acá en este país. Y no les voy a decir de qué se trata. Si quieren descubrirlo, quédense por acá y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.